Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. La vara de José. Primera parte. Era mediodía, y la caravana llegó a la plaza de Nazaret. María regresaba por fin de Ain Karim. Había estado fuera casi unos 3 meses para ayudar a su prima Isabel. José se abría paso entre los curiosos y familiares para recibir a su prometida. Todavía recordaba las razones de María para ir a visitar a su prima. Es mayor, y está embarazada. Quiero ver este milagro. Para Dios no hay nada imposible, y hace maravillas, le dijo María. José veía en María una criatura toda de Dios. ¡Qué hermosa era! Tanto por fuera como en su alma. José, por fin se pudo poner en primera fila para ayudar a los palafreneros a descabalgar a las mujeres. Y de una de esas grandes canastas de mimbre, salió María. Asomó la cabeza y la primera cara que reconoció fue la de José. Qué guapo lo vio, allí plantado para ayudarla a bajar. Se había puesto su ropa limpia, como si fuera sabbat, y se había lavado la cara, e incluso peinado. José la ayudó a bajar, y dejó que sus pies se apoyaran en el suelo, pero le costó un poco. María rápidamente quiso taparse con el manto, pero mientras lo hacía, José la contempló y la notó cambiada. Joaquín y Ana, sus padres, también se percataron de lo cambiada que estaba María. José se quedó serio, mirándola de arriba abajo. Sus padres se apresuraron a acercarse a María y a interponerse entre ella y José. Ana la ayudó a colocarse bien el manto, mientras Joaquín le cogía los fardos. Y Joaquín le dijo tranquilizador a José: está cansada del viaje, ya os veréis en cuanto haya descansado un poco. Y cogiéndola por el hombro, se la llevó rápidamente de allí. José estaba perplejo. Él había visto lo que había visto. Estaba más ancha de caderas y su vestido no disimulaba su vientre. No podía ser. Todavía no vivían juntos. Y estos 3 meses fuera, ¿cómo era posible que estuviera embarazada? José se alejó de la plaza en silencio y con vergüenza, pues se daba cuenta que la gente, allí agolpada, cuchicheaban a su paso. En una esquina de esa plaza, una persona extraña lo observaba todo. José llegó a la casa que había preparado para vivir con María, y se encerró allí. Y pensaba, y meditaba, y recordaba. Él había visto lo que había visto. Nadie le podía hacer creer lo contrario. María había venido embarazada de ese viaje. Él la tenía en lo más alto de su consideración, no podía ser, María no. Y todo el pueblo había visto lo mismo que él. Ahora pensó en él. En su propio honor y en el de su familia. No era justo. Él había cumplido con los desposorios. Él había sido justo todo este tiempo, sin embargo, ¿se podría decir lo mismo de María? Era ya de noche, y José salió de la casa en dirección a la taberna. Y la figura extraña lo seguía oculto en las sombras. No estuvo mucho rato allí, pues se sintió incómodo, y prefirió irse a tener que discutir y pelearse con aquellos que lo miraban descaradamente. Salió afuera y sintió la soledad y el fresco de la noche. ¿Qué hacer? La decisión era suya y solo suya. Y se sintió aún más solo. Una angustia letal se apoderó de su estómago y sentía náuseas.
Quiso vomitar y se apoyó en la pared de adobe de la trasera de la taberna que daba a las afueras, a despoblado. Sintió los retortijones. Y José se puso a llorar amarguísimamente. ¿Qué hacer? Él había visto lo que había visto. Y volvió a meditar. Si la denunciaba ante el pueblo por adulterio, María sería lapidada, como mandaba la ley. Siempre había noticias de aquí y de allá de chicas, a las que le sucedían estas cosas por ser de moral ligera. Pero María, la hija de un levita, de familia sacerdotal, no. Con ella se aplicaría todo el peso de la ley. ¿Qué hacer? Y pensó otra vez en María. Él la amaba, sin embargo, tampoco se veía capaz ni de perdonarla sin más, ni de entregarla al consejo de ancianos para justiciarla. ¿Qué hacer? Y José resolvió sacrificar su orgullo. Seguir con el compromiso, aunque la repudiaría en secreto, desde el primer día de casados hasta el último. María no podría esperar de él ningún apoyo, demasiado que le había perdonado la vida. José lloraba y lloraba. Le dio un espasmo más fuerte y se cayó al suelo. Y allí tendido seguía llorando incapaz de poder levantarse. Toma, buen hombre, mejor será que te apoyes en esta vara, ¿no ves que ni puedes sostenerte?, dijo una voz grave, saliendo de las sombras, mientras le tendía su propia vara de caminar. José levantó la cabeza, pero entre las lágrimas y su pelo enmarañado no distinguió a nadie. Extendió su mano para asirse a esa vara que le ofrecía el extraño, y pudo agarrarse a ella. Después sintió como unas manos fuertes lo levantaba por las axilas. José se agarró a ese cayado de madera maciza, pero seguía doblado jadeando. El extraño lo miraba mientras le ayudaba a sujetar su vara. José se enjugó las lágrimas con la manga de su túnica y se echó el pelo para atrás. Y pudo ver por fin al extraño que lo había ayudado. No le sonaba su aspecto de Nazaret. ¿Quién eres? ¿Nos conocemos?, preguntó José con voz débil. No lo creo. Me dirigía a Betlehem, por lo del censo, ¿sabes? Todavía tengo mucho camino que recorrer y pensaba hacer noche en Nazaret, pero... ¿Te encuentras bien? Tienes muy mal aspecto. Habrás bebido algo en la taberna que te haya sentado mal, le dijo el extraño, iniciando una amable conversación. Y José le dijo, ¿de Betlehem? Yo soy de allí. Pero, no. Yo no he bebido nada, es que... Y sin beber estás así, venga paisano, no se hable más. Esta noche te invito yo. Le interrumpió el extraño, sin dejar que terminara de hablar, y lo llevó a con suaves empellones, otra vez adentro de la taberna. Entró primero el extraño y les dirigió a todos una mirada de pocos amigos, que la gente al verlo entrar, desviaban poco a poco sus miradas. La penetrante y descarada mirada del extraño amilanó a los allí reunidos. Y detrás entró José, con paso tímido y mirada gacha. José no se había dado cuenta, pero el extraño tenía un porte temible. Era alto y fuerte. Un hombre joven, sano y bien parecido, pero de aspecto grave. Algo raro de ver. Recordaba a los mercenarios que iban junto al ejército romano. Llevó a José del hombro hasta una mesa de un rincón y se sentaron. Unas tortas de aceite, un pichón, y un par de jarras grandes de vino para los dos, dijo el forastero al tabernero con un gran vozarrón. A continuación, el extraño giró la cara hacia su convidado, y sin embargo, a José le pareció un rostro afable y bondadoso. Hablaron sobre Belén y bebieron. El extraño y José tenían conocidos en común. Continuaron hablando y siguieron bebiendo.
José le dijo que no le sonaba su cara en absoluto. ¿Cómo te llamas?, preguntó directamente José, un poco más repuesto. El extraño se quedó pensativo y tras unos segundos le respondió: Lamo. Sí, por allí solían llamarme Lamo hace algún tiempo. Y ahora fue José el que se quedó pensativo. Sí, el caso es que me suena el nombre de Lamo, de por allí, pero ahora mismo no caigo. Y ambos siguieron comiendo y sobre todo bebiendo. A José estaba empezando a ponérsele la nariz colorada y ya balbuceaba un poco al hablar. Y dime, amigo Lamo, ¿de dónde dices que venías?, preguntó José mientras daba un sorbo a su segunda jarra. Oh, perdón, no lo había dicho antes, de muy lejos, de Oriente. Tengo muchos amigos en muchas partes. He estado visitando a unos amigos y ahora en Betlehem aprovecharé la ocasión, y me alojaré en casa de otros amigos. Es el mejor pastor de toda Judea. Creo que se le podía hasta con el mismísimo rey David. José conocía bien la historia de David. Su familia la tenía presente, y hacía gala de ser de su estirpe, aunque ahora esta rama de esa familia fueran gente humilde y vivieran lejos de allí. Pero sí, a José le vino a la cabeza un rebaño en concreto de la dehesa de las afueras de Betlehem. Y recordó esas ovejas y esos perros. Muy bien entrenados. Pero no podía recordar el nombre de ese pastor. Los dos jóvenes charlaban ahora distendidamente y seguían bebiendo. Y José parecía que no podía más y se iba a caer dormido de un momento a otro. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. La vara de José. Segunda parte. Los dos jóvenes charlaban ahora distendidamente y seguían bebiendo. Y José parecía que no podía más y se iba a caer dormido de un momento a otro. El joven pagó la cuenta y levantó a José. Este iba apoyado en la vara con una mano, y en el hombro del joven con la otra, y salieron de allí. Dime, amigo, ¿hacia dónde te llevo?, le preguntó. Y José le iba dando indicaciones difusas de por dónde estaba la casa. En cuanto llegaron, el joven le dijo: Es una casa muy bonita. Seguro que tu esposa es feliz. Y José, que pareció que le habían quemado con un ascua, le pegó un fuerte empujón al extraño. Déjame en paz, vete de aquí, ¿tú también te vas a burlar de mí? José daba tumbos apoyado en la vara y seguía hablando.
Yo le he sido fiel, yo la quería, ella era la chica más linda de Nazaret, si la hubieses visto, pero, ahora, estoy tan confundido. Y se volvió a echar a llorar. ¿Qué has hecho, María? ¿Por qué me has dado a probar esta agua tan amarga? Te has desgraciado. Y a mí también. ¿Qué puedo hacer? Y en la oscuridad de la noche, ebrio, José le contó todo lo que había sucedido. El joven le escuchó muy atento. Y después le quitó la vara. José apenas se tenía de pie. ¿Ves, amigo mío? No te sostienes. Prueba a coger mi vara. Y José la cogió y se sostuvo mejor. ¿Tú crees que tu prometida haría algo así?, le preguntó a José. Yo creo que no, pero no sería la primera vez que... Pero José no quiso terminar la frase. ¿Qué fue lo último que te dijo ella antes de marcharse? Y José pensó, y se acordó de esa frase extraña. Me dijo que iba a haber un milagro que le había sucedido a su prima, que para Dios, no hay nada imposible. ¿Y tú crees eso? ¿Crees que para Dios no hay nada imposible? Le dijo Lamo, el extraño, con voz potente. Incluso parecía que mientras decía eso, crecía de estatura y su sombra se proyectaba más. José se asustó y se echó un poco para atrás. Yo, no sé qué hacer. No sé qué creer. Yo sé lo que vi esta mañana. Y Lamo continuó hablando con voz solemne. José de Betlehem, hijo de David, escúchame. Dios puede dar hijos a Abraham de estas piedras, y puede hacer que una virgen conciba, de la misma manera que mi vara puede volver a florecer como cuando era una rama pegada a un tronco, porque para el que es, no hay nada imposible. Yo lo sé. Y tú lo sabrás. Y José miró esa vara de madera maciza. Y se la tiró con desprecio al joven. Ya está bien. Vete de aquí y déjame en paz, dijo José asustado. Y abriendo la puerta de su casa, José hizo ademán de entrar, pero el joven lo detuvo con fuerza. Tómala, amigo mío. Apóyate en ella. No quiero tu vara, dijo nervioso José. Y Lamo, que volvió a tener un aspecto afable, le habló de esta manera, con mucha misericordia. Yo no me refiero a la vara. Me refiero a María. Tómala, tómala por esposa, no tengas miedo. Lo que hay en ese vientre es obra del Altísimo. Y quédate también con esta vara, que te servirá a ti más que a mí. Ya me la devolverás cuando nos volvamos a ver. José cogió la vara y dio un portazo. Y el joven extraño se marchó de allí hacia Betlehem, envuelto en la penumbra de la noche. José cayó rendido y mareado en el suelo del zaguán, y allí se quedó, tendido toda la noche. La cabeza le daba vueltas y un sinfín de imágenes se agolpaban en su cabeza. Y en sueños volvió a escuchar la potente voz de ese extraño joven. Tómala por esposa, no tengas miedo. Lo que hay en ese vientre es obra del Altísimo. Después soñó con la lapidación de María. José sudaba febril y se retorcía por el suelo mientras soñaba. Y ahora se escuchaba a sí mismo. Yo sé lo que vi. ¿Qué hacer? Y cuando se despertó se quedó con esta frase y recuperó la paz en su espíritu. Tómala por esposa, no tengas miedo. Lo que hay en ese vientre es obra del Altísimo. Vio que a su lado estaba en el suelo la vara de ese joven. Pero, no podía ser.
Era imposible, pero no. José había visto lo que había visto. Unas cuantas flores blancas habían brotado en la madera maciza de esa robusta vara de caminar. Rápidamente José la cogió en sus manos y la observó detenidamente. Las flores exhalaban su fragancia. José se aseó. Se volvió a poner ropa limpia, se puso el manto, y por último cogió la vara y se presentó en casa de Joaquín. «Abre, Joaquín, tengo que hablar con vosotros ahora mismo». José aporreaba la puerta para que le abriesen. Ana y Joaquín se asustaron, porque vieron a José muy nervioso y con una vara bajo el manto. ¿Qué intenciones puede traer? «Ay, Dios mío, pobre María», pensaba Ana. Joaquín abrió la puerta y sin dejarle pasar le dijo a José: «Mira, hijo, no creo que sea un buen momento. Hay que explicar muchas cosas y María no debe verte». José, sin dejarle terminar, descubrió el manto y le mostró la vara florecida. Y dándole a Joaquín un beso en la mejilla, entró dentro de la casa. «María, ven, María». Y cogiendo de las manos a Joaquín y a Ana les pidió: «Vayamos hoy mismo a la sinagoga y hablemos con el rabí». María apareció en el salón y José le mostró esas flores. María sonrió feliz. Y José y María obtuvieron la bendición y finalizaron su casamiento con una gran fiesta. Y desde aquel día, José la recibió en su casa.